¿Por qué los ejes son dialécticos por naturaleza? Si llegaste hasta aquí, ya tienes una base que la mayoría de los estudiantes de astrología tarda años en construir. Ya entiendes que los ejes son la estructura más personal de la carta natal. Ya entiendes cómo funciona cada eje por separado y cómo se relacionan entre sí como un sistema. Hoy vamos a dar el siguiente paso, y es el que convierte todo ese conocimiento en una herramienta de lectura verdaderamente precisa. Hoy vamos a trabajar con las 6 polaridades que forman los ejes. Las 6 parejas de signos opuestos que pueden aparecer en los ángulos de la carta natal y que cada una de ellas describe una tensión específica, un arquetipo específico, una lección de vida específica. Pero antes de entrar en cada polaridad, quiero dedicar este primer bloque a algo que me parece fundamental entender, y que cambia radicalmente la forma en que se trabaja con los signos en los ejes son dialécticos por naturaleza. Eso significa que no existen de forma aislada. Nunca funcionan como puntos independientes. Siempre operan en relación, en tensión, en diálogo. Cuando digo dialéctico, me refiero exactamente a eso. Hay una tesis, hay una antítesis, y el trabajo de toda una vida es encontrar la síntesis. No eliminar uno de los dos polos. No quedarse solo con el que se siente más cómodo o más propio. Sino aprender a sostener los dos al mismo tiempo, en una tensión creativa que no busca resolverse suprimiendo ninguno de los extremos. Eso es muy diferente de cómo se leen los signos en la mayoría de los libros de astrología, donde cada signo es una entidad independiente con sus características propias. En los ejes, los signos no existen independientemente. Existen en relación con su opuesto. Y la lectura que no tiene en cuenta esa relación es una lectura a medias. Ahora bien, hay un concepto que voy a usar mucho a lo largo de este capítulo y que quiero definir con cuidado antes de avanzar. Es el concepto de polaridad integrada versus polaridad escindida. Una polaridad integrada es aquella donde la persona puede habitar ambos polos del eje con cierta fluidez. No necesariamente de forma perfecta ni constante. Pero puede moverse entre los dos extremos sin que uno de ellos quede completamente bloqueado o completamente negado. Puede ser autónoma y al mismo tiempo estar en relación. Puede tener raíces y al mismo tiempo moverse hacia el mundo. Puede expresarse individualmente y al mismo tiempo servir a algo más grande. Esa capacidad de movimiento entre polos es lo que en astrología psicológica llamamos integración. Una polaridad cindida, en cambio, es aquella donde la persona vive exclusivamente en uno de los dos polos y proyecta el otro en el exterior. Vive toda la energía de Aries y ve a Libra solo en los demás. Construye todo desde el IC y nunca llega a habitar el MC. Se identifica completamente con el ascendente y experimenta el descendente siempre como algo ajeno. Esa escisión es el problema más común que aparece en el trabajo con los ejes, y es también la fuente de los patrones más repetitivos y más difíciles de cambiar. Lo que vamos a hacer en este capítulo es ver, polaridad por polaridad, cómo se expresa esa integración y cómo se expresa esa escisión. Y al final vamos a hablar de algunos temas transversales que son imprescindibles para hacer lecturas realmente avanzadas. Bloque 2, Polaridad 1, Aries, Libra. El inicio y el encuentro. Empezamos con la primera polaridad del zodiaco, y la que más directamente toca los temas del yo y del otro, de la autonomía y del vínculo. El arquetipo esencial de esta polaridad es el del héroe y el mediador. Aries es la energía que se lanza, que inicia, que actúa desde el impulso propio sin necesitar consenso previo. Libra es la energía que pondera, que negocia, que necesita el espejo del otro para saber qué quiere y hacia dónde va. Son dos formas radicalmente distintas de relacionarse con el mundo y con la acción. La lección evolutiva de esta polaridad, la pregunta que hace en su nivel más profundo, es, ¿puedo ser completamente yo mismo sin anular al otro, y puedo estar genuinamente en relación sin anularme a mí mismo? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Y por eso es una polaridad que genera tanto movimiento en la vida de quien la tiene en los ejes. En el eje ASC-DSC, Aries ascendente construye una máscara de autosuficiencia, de acción directa, de presencia que no pide permiso. Hay algo en estas personas que ocupa el espacio con una naturalidad que puede parecer arrogancia pero que muchas veces es simplemente una forma muy directa de estar vivo. El descendente en Libra, entonces, atrae personas que armonizan, que equilibran, que suavizan lo que Aries acumula. La escisión clásica aquí es la persona que actúa siempre de forma independiente y después busca que el otro limpie el campo relacional que dejó tras de sí.
La integración llega cuando Aries empieza a incorporar la consideración del otro no como una limitación sino como una forma de enriquecer la acción. Al revés, Libra ascendente construye una máscara de armonía, de diplomacia, de presencia que arregla. El descendente en Aries atrae personas que actúan, que deciden, que confrontan. La escisión clásica aquí es la persona que evita el conflicto a cualquier precio y en secreto admira o teme profundamente a la franqueza de los demás. La integración llega cuando Libra empieza a actuar desde su propio centro sin necesitar el consenso de todos los presentes para hacerlo. En el eje MC y C, Aries en el MC llama a una vocación pionera, a ser el primero en algo, a construir caminos donde no había ninguno. Y C en Libra habla de un entorno de origen donde la armonía o la apariencia de armonía era muy valorada. La tensión aquí puede ser una persona que internamente necesita paz y consenso pero cuya vocación la llama constantemente hacia territorios nuevos y conflictivos. La integración es aprender a ir primero sin necesitar que todos estén de acuerdo, pero sin ignorar completamente el impacto de los propios movimientos en el entorno. Manifestación integrada de esta polaridad, alguien que puede iniciar proyectos con energía y convicción propia pero que sabe cómo construir alianzas genuinas en el camino. Que puede ser directo sin ser desconsiderado, y diplomático sin perder su posición. Manifestación escindida, la persona que siempre choca con los demás y culpa al mundo de su falta de apoyo. O, al contrario, la que nunca actúa por iniciativa propia y vive esperando que alguien le diga qué hacer. Clave de integración, cada vez que sientas el impulso de actuar completamente solo, pregúntate una sola cosa: ¿a quién afecta esto además de a mí? No para detenerte, sino para actuar con conciencia del campo relacional. Mantra de cierre para esta polaridad: puedo ser completamente yo mismo y estar genuinamente con el otro al mismo tiempo. Una cosa no cancela la otra. Bloque 3, polaridad 2, Tauro-Escorpio. El valor, el poder y la transformación. Esta es una de las polaridades más intensas de todo el zodiaco. Tauro y Escorpio no solo son opuestos en el círculo zodiacal. Son opuestos en casi todo, en su relación con el cambio, con el apego, con el poder y con la materia. El arquetipo esencial de esta polaridad es el del guardián y el transformador. Tauro cuida lo que tiene, lo preserva, lo valora, lo sostiene en el tiempo. Escorpio destruye lo que ya no sirve, excava debajo de la superficie, confronta lo que todos prefieren ignorar. Son dos energías que en la práctica son completamente necesarias. Sin la estabilidad de Tauro no hay nada que transformar, y sin la profundidad de Escorpio la estabilidad se convierte en estancamiento. La lección evolutiva de esta polaridad es, que merece ser preservado y que necesita ser transformado. Cuando el apego es una virtud y cuando es un obstáculo para el crecimiento. ¿Puedo soltar lo que ya no me pertenece sin perder el sentido de lo que vale la pena conservar? En el eje ASC-DSC, Tauro ascendente construye una máscara de solidez, de presencia tranquila, de persona confiable en la que se puede apoyar. Hay algo en estas personas que genera en los demás la sensación de que el suelo es firme. El descendente en Escorpio atrae la intensidad, la profundidad, las personas que entran en las zonas oscuras sin miedo. La escisión clásica es la persona que en superficie es todo calma y estabilidad pero cuyas relaciones íntimas siempre terminan siendo crisis de transformación que no eligió conscientemente. La integración llega cuando Tauro acepta que la transformación no es una amenaza sino una forma de renovar lo que más valora. Escorpio ascendente construye una máscara de intensidad, reserva y control. Hay algo en estas personas que hace sentir a los demás que están siendo observados con una profundidad inusual. El descendente en Tauro atrae personas concretas, sensuales, estables, que anclan la intensidad escorpiónica en la tierra. La escisión clásica es la persona que desconfía de la estabilidad, que la busca en los demás pero la sabotea cuando está cerca de alcanzarla, porque en algún nivel la siente como amenaza a su libertad de transformarse. La integración llega cuando Escorpio entiende que la estabilidad no es la muerte de la profundidad sino su recipiente. En el eje MC y C, Tauro en el MC construye una vocación orientada a lo duradero, a lo concreto, a lo que tiene valor tangible y permanencia en el tiempo. Y C en Escorpio, como vimos en el capítulo anterior, indica raíces profundas marcadas por temas de poder, transformación o pérdida. La tensión aquí puede ser una persona que quiere construir algo sólido en el mundo pero que el suelo desde donde construye está constantemente removiéndose. La integración es aprender que esa profundidad del IC escorpiónico, bien procesada,
es exactamente el recurso que hace que lo que se construye con el MC taurino tenga una calidad y una solidez que no pueden imitarse desde la superficie. Manifestación integrada, alguien que puede apegarse a lo que ama sin perder la capacidad de soltar cuando es necesario. Que tiene profundidad psicológica sin necesitar que todo sea drama. Que construye con paciencia pero sabe reinventarse cuando el contexto lo pide. Manifestación escindida, la persona que se aferra a lo conocido hasta que la vida le arranca las manos. O la que destruye todo lo que construye antes de que nadie más pueda hacerlo. Sombra moderna de esta polaridad, el consumismo como forma de seguridad, Tauro sin Escorpio, o la adicción a las crisis emocionales como forma de sentirse vivo, Escorpio sin Tauro. Clave de integración, cada vez que sientas resistencia a un cambio necesario, pregúntate qué es lo que realmente estás protegiendo. A veces es algo que vale la pena proteger. A veces es un apego que ya pasó su fecha de vencimiento. Mantra de cierre, lo que amo merece cuidado. Lo que ya no sirve merece ser soltado. Tengo la sabiduría para saber la diferencia. Bloque 4, Polaridad 3, Géminis, Sagitario. El pensamiento, el sentido y la visión. Esta polaridad es la que más directamente trabaja con la mente, con el conocimiento y con la forma en que le damos sentido al mundo. Es también, en mi experiencia, una de las más malinterpretadas, porque en la cultura contemporánea tendemos a valorar mucho la información y mucho menos la sabiduría. El arquetipo esencial de esta polaridad es el del mensajero y el filósofo. Géminis recoge, conecta, transmite, multiplica. Sagitario sintetiza, interpreta, da dirección, busca el sentido de conjunto. Son dos operaciones mentales completamente distintas y completamente necesarias. Sin la recolección de Géminis no hay materia prima para la síntesis de Sagitario, y sin la síntesis de Sagitario la recolección de Géminis se convierte en acumulación sin propósito. La lección evolutiva de esta polaridad es, cómo proceso lo que sé y lo que aprendo para convertirlo en comprensión real. Tengo una filosofía propia, una visión del mundo que sea verdaderamente mía, o simplemente acumulo información que nunca llega a integrarse en nada. Puedo sostener la apertura de Géminis y al mismo tiempo la dirección de Sagitario. En el eje ASC-DSC, Géminis ascendente llega al mundo con una curiosidad y una agilidad mental que hace que los espacios se vuelvan más vivos cuando esta persona entra. Hay una capacidad de adaptación al tono de cada contexto que es genuina y que genera conexión fácil. El descendente en Sagitario atrae personas con una filosofía de vida articulada, con certezas fuertes, con una expansión de horizontes que les resulta fascinante. La escisión clásica es la persona brillante que se aburre rápido, que nunca termina de comprometerse con ninguna idea porque siempre aparece otra más interesante, y que secretamente envidia la capacidad de convicción que ve en los demás. La integración llega cuando Géminis entiende que tener una dirección propia no cancela la curiosidad, sino que le da un centro desde donde explorar. Sagitario ascendente llega al mundo con expansión, con entusiasmo, con la energía de quien tiene un horizonte siempre en mente. Hay algo en estas personas que abre el ánimo de los espacios donde entra. El descendente en Géminis atrae personas ágiles, curiosas, que no se quedan quietas, que hacen las preguntas que Sagitario ya no se está haciendo. La escisión clásica es el dogmatismo. La persona tan convencida de su propia visión que ya no puede escuchar los matices que los demás traen. La integración llega cuando Sagitario aprende que sus grandes verdades siempre tienen más detalle de lo que parecen, y que los detalles no traicionan la visión, la enriquecen. En el eje MC y C, Géminis en el MC llama a una vocación de difusión, de comunicación, de conexión entre mundos e ideas. Y C en Sagitario habla de un entorno de origen marcado por la expansión, las creencias fuertes o los cambios geográficos y culturales. La tensión aquí puede ser una persona con una vocación comunicadora que internamente siente el peso de una tradición filosófica o cultural del origen que a veces limita y a veces nutre. La integración es usar ese trasfondo sagitariano del IC como la materia prima que da profundidad y perspectiva a la comunicación del MC. Manifestación integrada, alguien que puede hacer preguntas sin necesitar respuestas definitivas y al mismo tiempo tener una visión del mundo clara y funcional. Que comunica ideas complejas con agilidad y que puede sostener conversaciones tanto de detalle como de perspectiva amplia. Manifestación escindida, el intelectual disperso que sabe de todo pero no llega a ningún lado. O el fanático que tiene respuestas para todo pero ya no hace preguntas. Sombra moderna, la sobreinformación como forma de evitar el compromiso con una idea propia,
Géminis sin Sagitario, o el fundamentalismo ideológico en cualquiera de sus formas, Sagitario sin Géminis. Clave de integración: cada vez que tengas demasiadas ideas y ninguna dirección, elige una. No la perfecta. Una. Y trabájala hasta que tenga profundidad real. La curiosidad no muere cuando se le da un centro. Mantra de cierre: tengo la mente para explorar y la sabiduría para orientarme. No necesito elegir entre los dos. Bloque 5, polaridad 4, Cáncer, Capricornio. La emoción, la estructura, la familia y la carrera. Esta es, en mi experiencia, la polaridad que más directamente toca los temas del capítulo 3. La relación entre el mundo privado y el mundo público. Entre las raíces emocionales y la construcción hacia afuera. Y es también la que más frecuentemente aparece como origen de los conflictos más profundos en la vida de las personas, porque en esta polaridad se juega algo que la cultura moderna plantea mal, la idea de que hay que elegir entre el éxito profesional y el mundo emocional, como si fueran incompatibles. El arquetipo esencial de esta polaridad es el del nutrido y el constructor. Cáncer siente, contiene, cuida, protege. Capricornio construye, estructura, responsabiliza, persevera. No hay construcción que valga si no hay un mundo interior nutrido que la sostenga. Y no hay mundo interior que pueda mantenerse en salud si nunca encuentra una forma de expresarse en el mundo concreto. La lección evolutiva de esta polaridad es: ¿cómo construyo en el mundo sin perder el contacto con lo que siento? ¿Cómo cuido de mí y de los demás sin quedarme encerrado en el mundo privado? Puedo ser responsable y vulnerable al mismo tiempo. En el eje ASC-DSC, Cáncer ascendente llega al mundo con una presencia que invita al cuidado y a la protección. Hay algo en estas personas que hace que los demás quieran cuidarlas, aunque ellas muchas veces sean las que están cuidando a todo el mundo. El descendente en Capricornio atrae personas estructuradas, con autoridad, con una solidez que complementa la fluidez emocional del ascendente. La escisión clásica es la codependencia, la persona que cuida a todos los demás y olvida construir algo propio. La integración llega cuando Cáncer aprende que tener estructura propia y ambición propia no significa abandonar la capacidad de cuidar, sino tener un lugar firme desde donde ejercerla. Capricornio ascendente construye una máscara de madurez y responsabilidad desde muy temprano. Hay algo en estas personas que proyecta competencia y autoridad incluso cuando son jóvenes. El descendente en Cáncer atrae personas emocionalmente expresivas, que los nutren, que les dan permiso de no ser siempre los adultos de la sala. La escisión clásica es la frialdad emocional, la persona que ha construido tanto en el exterior que ya no sabe cómo llegar a lo que siente, o que considera las emociones como una debilidad a controlar. La integración llega cuando Capricornio entiende que su mundo emocional no es una vulnerabilidad que esconder sino el motor real de todo lo que construye. En el eje MC y C esta polaridad es especialmente poderosa porque los signos de Cáncer y Capricornio son los regentes naturales de las casas 4 y 10 respectivamente. Cuando esta polaridad aparece en el eje IC-MC, la tensión entre familia y carrera, entre origen y destino, está en su máxima expresión. IC en Cáncer habla de un entorno de origen profundamente marcado por los afectos familiares, por la madre o figura materna como polo central de la vida, por una sensibilidad emocional muy profunda que fue el suelo de formación. MC en Capricornio entonces llama a una vocación de construcción, de responsabilidad pública, de liderazgo. La tensión aquí puede ser enorme. ¿Cómo construyo en el mundo sin traicionar lo que amo? ¿Cómo honro mis raíces emocionales mientras me muevo hacia territorios que el origen familiar quizás nunca habitó? Manifestación integrada, alguien que construye en el mundo desde un lugar de profundidad emocional genuina. Que puede ser líder y vulnerable. Que cuida de los demás y al mismo tiempo tiene claridad sobre su propio propósito. Manifestación escindida, el ejecutivo exitoso que no sabe quién es fuera del trabajo. O la persona que nunca construyó nada propio porque siempre priorizó el mundo emocional de los demás sobre el suyo. Sombra moderna, el workaholismo como forma de evitar el mundo emocional, Capricornio sin Cáncer, o la parálisis afectiva que impide la construcción, Cáncer sin Capricornio. Clave de integración: cada vez que sientas que tienes que elegir entre lo que sientes y lo que construyes, recuerda que las construcciones que perduran siempre tienen un alma emocional detrás. Y los mundos emocionales que se nutren de verdad siempre encuentran una forma de expresarse en algo concreto. Mantra de cierre: mis emociones son el suelo de lo que construyo. Mi construcción es la forma en que honro mis raíces. Bloque 6,
Polaridad 5, Leo, Acuario. La individualidad, el colectivo, la creatividad y la humanidad. Esta polaridad trabaja con uno de los temas más complejos y más contemporáneos que existen, la relación entre el individuo y el colectivo. Y lo hace de una forma que no tiene equivalente en ninguna otra polaridad del zodiaco. El arquetipo esencial de esta polaridad es el del creador y el visionario. Leo crea desde el yo, desde la expresión personal, desde el fuego de la singularidad. Acuario crea desde el nosotros, desde la visión colectiva, desde la comprensión de que lo individual tiene valor en la medida en que sirve a algo más grande. Son dos formas de contribuir al mundo que necesitan estar en diálogo para que ninguna de las dos se vuelva patológica. La lección evolutiva de esta polaridad es: ¿puede mi singularidad estar al servicio de algo más grande que yo mismo sin que en ese proceso deje de ser genuinamente mía? ¿Puedo brillar de forma personal sin necesitar que ese brillo sea reconocido individualmente? ¿Puedo pensar en el colectivo sin perder el contacto con mi propia humanidad específica? En el eje ASC-DSC, Leo ascendente entra al mundo con magnetismo, con calidez, con una presencia que ilumina el espacio. El descendente en Acuario atrae personas con pensamiento independiente, con perspectiva colectiva, con una originalidad que desafía el ego de Leo de la manera más productiva. La escisión clásica es la necesidad de validación constante, la persona que necesita ser el centro de todos los espacios y que en secreto siente que si no es reconocida no existe. La integración llega cuando Leo entiende que la luz que tiene no le pertenece solo a él, y que compartirla sin perder la autoría es la forma más madura de usar esa energía. Acuario ascendente llega al mundo con originalidad, con independencia intelectual, con una cierta distancia que puede sentirse como frialdad pero que en realidad es una forma de ver el panorama desde más altura. El descendente en Leo atrae personas cálidas, expresivas, que le recuerdan al Acuario que también tiene un corazón individual, no solo una mente colectiva. La escisión clásica es el desapego como postura, la persona tan identificada con el bien colectivo abstracto que ha perdido la capacidad de relacionarse de forma cálida y específica con los individuos concretos. La integración llega cuando Acuario aprende que la humanidad está hecha de personas singulares, y que cuidar al colectivo sin cuidar a las personas específicas es una forma de evadir la intimidad. En el eje MC&C, Leo en el MC llama a una vocación de expresión y creación que lleva la firma propia, que necesita un escenario personal para desplegarse. Y C en Acuario habla de un entorno de origen marcado por la originalidad, la distancia emocional o la ideología. La tensión aquí puede ser una persona que quiere brillar de forma individual pero que internamente carga con mensajes de que el ego es malo, que destacar es peligroso, que el individuo debe subordinarse al grupo. La integración es entender que la expresión individual auténtica es, paradójicamente, la contribución más genuina que se puede hacer al colectivo. Manifestación integrada, alguien que crea desde su singularidad más profunda y al mismo tiempo entiende que esa creación tiene valor porque conecta con algo universal, que puede ser reconocido sin necesitarlo, y contribuir al colectivo sin perderse en él. Manifestación escindida, la cultura del ego inflado que necesita reconocimiento constante. O la militancia ideológica que cancela al individuo en nombre del grupo. Sombra moderna de esta polaridad, la cancel culture como expresión del polo acuariano sin Leo, donde el colectivo anula la singularidad de los individuos. O la cultura del influence como expresión del polo leonino sin Acuario, donde la visibilidad individual se convierte en un fin en sí mismo sin ninguna contribución real al bien común. Clave de integración: cada vez que sientas la tensión entre expresarte individualmente y servir a algo más grande, recuerda que no son fuerzas opuestas. La forma más profunda de servir al colectivo es siendo auténticamente tú mismo. Mantra de cierre: mi singularidad es mi contribución. Mi contribución da sentido a mi singularidad. Bloque 7, Polaridad 6, Virgo Piscis. El orden, el caos, el servicio y la disolución. Llegamos a la última polaridad, y para mí una de las más interesantes desde el punto de vista de la astrología psicológica, porque Virgo y Piscis trabajan con algo que en la cultura occidental ha sido profundamente malentendido, la relación entre el análisis y la fe, entre el servicio concreto y la apertura a lo trascendente. El arquetipo esencial de esta polaridad es el del sanador y el místico. Virgo distingue, diferencia, mejora, sirve desde la habilidad concreta. Piscis disuelve, unifica, trasciende, sirve desde la compasión total.
Son dos formas de servicio que se necesitan mutuamente. Sin la discriminación de Virgo el servicio de Piscis se convierte en un mar sin orillas, y sin la apertura de Piscis el servicio de Virgo se convierte en una técnica sin alma. La lección evolutiva de esta polaridad es: puedo servirme de mis habilidades concretas sin perder de vista el panorama más amplio. Puedo abrirme a lo que no tiene forma sin perder mis límites propios. Puedo ser útil de forma específica y al mismo tiempo compasivo de forma universal. En el eje ASC-DSC, Virgo ascendente llega al mundo de forma contenida, observadora, analítica. Hay una competencia visible en estas personas, una capacidad de ver lo que hay que mejorar que opera de forma casi automática. El descendente en Piscis atrae personas con una sensibilidad difusa, creativa, espiritual, que ven el mundo de una manera que Virgo no puede del todo clasificar. La escisión clásica es la hipercrítica, la persona tan centrada en los defectos y en los detalles que ha perdido completamente la capacidad de dejarse llevar, de confiar en lo que no puede controlar, de experimentar la vida con algo de magia. La integración llega cuando Virgo aprende que la perfección no es el único camino hacia la plenitud. Piscis ascendente llega al mundo con una sensibilidad que absorbe el entorno antes de filtrarlo. Son personas que se adaptan emocionalmente a los espacios de una manera que puede ser un don extraordinario pero que también puede generar una confusión sobre los propios límites. El descendente en Virgo atrae personas concretas, analíticas, que ponen orden en lo que Piscis tiende a disolver. La escisión clásica es la codependencia emocional, la persona que se pierde en las emociones y necesidades del otro hasta el punto de no saber qué siente o qué necesita ella misma. La integración llega cuando Piscis aprende que los límites no son muros que encierran sino membranas que filtran, que permiten la conexión sin la disolución total. En el eje M6C, Virgo en el MC llama a una vocación de servicio concreto, de análisis, de mejora. Y C en Piscis habla de un entorno de origen marcado por la sensibilidad, la espiritualidad o la confusión emocional. La tensión aquí puede ser una persona con una vocación muy específica y muy técnica que internamente carga con una sensibilidad tan fina que el mundo concreto le resulta a veces abrumador. La integración es usar esa sensibilidad del IC pisciano como la antena que le permite al servicio virginal tocar realmente a las personas y no quedarse solo en la eficiencia técnica. Manifestación integrada, alguien que puede servir de forma concreta y técnicamente competente sin perder la dimensión humana y emocional de ese servicio. Que puede analizar sin perder la capacidad de asombro, y que puede abrirse a lo trascendente sin perder sus límites propios. Manifestación escindida, el perfeccionismo compulsivo que paraliza, Virgo sin Piscis, o la disolución en los otros que impide cualquier construcción propia, Piscis sin Virgo. Sombra moderna, la codependencia disfrazada de espiritualidad, Piscis sin Virgo, donde la apertura ilimitada a los demás se confunde con evolución personal. O el burnout del cuidador perfeccionista que nunca se permite descansar porque siempre hay algo más que mejorar, Virgo sin Piscis. Clave de integración: cada vez que sientas que o eres demasiado rígido o demasiado blando, pregúntate en cuál de los dos polos llevas más tiempo instalado. La salud de esta polaridad no es el punto medio sino la capacidad de moverte entre los dos extremos cuando la situación lo pide. Mantra de cierre: sirvo desde mis habilidades concretas y desde mi corazón abierto. No tengo que elegir entre los dos. Bloque 8, temas avanzados, elementos, modalidades y dignidades en los ejes. Ahora quiero entrar en los temas transversales que elevan la lectura de los ejes a un nivel verdaderamente avanzado. Porque hasta aquí hemos hablado de las polaridades en términos de sus signos. Pero los signos tienen una estructura interna, una naturaleza que va más allá del nombre, y esa estructura modifica de forma significativa cómo se expresa la polaridad. Empecemos con los elementos. Las 6 polaridades de los ejes se dividen en 3 grupos elementales. Las polaridades de fuego y aire, que son Aries Libra, Fuego-Aire, y Leo Acuario, Fuego-Aire, trabajan con una tensión entre la expresión activa, caliente y directa del fuego y la expansión mental, social y relacional del aire. Estas son las polaridades que generan más dinamismo hacia afuera, más movimiento en el mundo relacional y social. Cuando esta polaridad aparece en los ejes, generalmente hay una energía visible, una presencia que se nota, una necesidad de movimiento y de contacto. El riesgo es la superficialidad o la impulsividad. Las polaridades de tierra y agua, que son Tauro-Escorpio, tierra-agua, y Cáncer-Capricornio, agua-tierra, trabajan con una tensión entre lo tangible, lo concreto, lo que se puede tocar, y lo emocional, lo profundo, lo invisible.
Estas son las polaridades que generan más profundidad y más densidad en la experiencia. Cuando aparecen en los ejes, generalmente hay una vida interior muy rica pero también una mayor dificultad para moverse con ligereza. El riesgo es el peso, el estancamiento o la sobreintensidad emocional. La polaridad doble de tierra y fuego, Géminis-Sagitario, aire-fuego, y la doble de tierra y agua, Virgo-Piscis, tierra-agua, tienen dinámicas específicas dentro de sus propios elementos que modifican cómo se vive la tensión. Ahora las modalidades, que son igualmente importantes. Las 6 polaridades se dividen también en cardinales, fijas y mutables. Las polaridades cardinales, Aries Libra y Cáncer Capricornio, son las que más necesitan iniciativa y movimiento. La tensión aquí se vive como una necesidad constante de decidir, de actuar, de posicionarse. Las crisis en estas polaridades muchas veces son crisis de acción, paralización antes de la decisión o impulsividad que no da tiempo a reflexionar. Las polaridades fijas, Tauro Escorpio y Leo Acuario, son las que más resisten el cambio. La tensión aquí se vive con una intensidad especial porque ninguno de los dos polos cede fácilmente. Las personas con estas polaridades en sus ejes suelen tener una capacidad de perseverancia extraordinaria, pero también una tendencia a sostenerse en posiciones que ya deberían haberse revisado mucho tiempo atrás. Las polaridades mutables, Géminis Sagitario y Virgo Piscis, son las más adaptables pero también las más dispersas. La tensión aquí se vive como una dificultad para mantener una dirección estable. Las personas con estas polaridades en sus ejes pueden navegar el cambio con más facilidad que las fijas o las cardinales, pero el riesgo es la falta de arraigo y la incapacidad para comprometerse con algo durante el tiempo suficiente como para que dé frutos reales. Sobre las dignidades planetarias en los ejes, voy a hacer una mención breve porque es un tema que merece un desarrollo propio. Baste decir aquí que cuando un planeta está en su domicilio, en exaltación, en caída o en detrimento en los ángulos de la carta, eso modifica significativamente cómo se expresa la polaridad. Saturno en el eje Capricornio-Cáncer en domicilio o en exaltación, por ejemplo, añade una solidez estructural al MC que puede ser un recurso enorme pero que también puede endurecer en exceso la capacidad de sentir del polo canceriano. Estos matices requieren siempre una lectura integrada que tenga en cuenta el conjunto de la carta y no solo el eje aislado. Bloque 9. Cómo interactúan las dos polaridades de una misma carta. Llegamos a algo que me parece de los más interesantes y de los más raramente explicados en los cursos de astrología, la relación entre las dos polaridades que tiene cada carta natal. Cada persona tiene una polaridad en el eje ASC-DSC y una polaridad en el eje IC-MC. Y esas dos polaridades no coexisten simplemente en la misma carta. Dialogan entre sí. Se condicionan mutuamente. Y entender ese diálogo es lo que permite lecturas de un nivel de precisión que ningún análisis de los ejes por separado puede producir. Pensemos en alguien con el eje Aries Libra en el ASC-DSC y el eje Cáncer Capricornio en el IC-MC. Tenemos por un lado la tensión entre la autonomía radical de Aries y la necesidad de equilibrio relacional de Libra. Y por otro lado la tensión entre las raíces emocionales de Cáncer y la vocación estructuradora de Capricornio. ¿Qué produce ese diálogo? En la dimensión del IC, Cáncer habla de un entorno de origen muy cargado emocionalmente, de un suelo familiar muy presente, de vínculos primarios de gran peso. Ese suelo canceriano está alimentando el ascendente en Aries. Lo que significa que la autonomía y la franqueza que Aries ascendente muestra al mundo está siendo sostenida, o en tensión con, una base emocional muy densa. Puede haber personas con esta combinación que muestran al mundo una independencia que en el mundo privado no existe del todo, porque el IC canceriano los ancla con mucha intensidad. Y en la dimensión del MC, Capricornio pide construcción, responsabilidad, liderazgo. Ese MC capricorniano está siendo habitado por alguien cuya máscara es ariesta, directa, pionera. Eso puede funcionar extraordinariamente bien, la franqueza de Aries al servicio de la construcción de largo plazo de Capricornio. Pero también puede haber una tensión donde la impaciencia del ascendente choca con los tiempos lentos que Capricornio necesita para construir algo que realmente dure. El descendente en Libra, mientras tanto, está buscando en las relaciones el equilibrio y la armonía que la combinación del resto del eje no ofrece de forma natural. Puede haber una tendencia a idealizar las relaciones como espacios de paz que compensan la intensidad del sistema completo. Este tipo de lectura integrada, donde las dos polaridades de la carta se leen en diálogo, es donde la astrología psicológica muestra su mayor utilidad. No como descripción de rasgos sino como mapa de tensiones que explican patrones concretos de vida. Bloque 10.
como identificar la polaridad más fuerte de una carta. Una de las preguntas que más aparece cuando se trabaja con los ejes a nivel avanzado es, ¿hay una polaridad más dominante que la otra en una carta dada? ¿Hay una forma de identificar cuál de los dos ejes está más activo o más cargado? La respuesta es sí, y hay varias formas de identificarlo. La primera y más directa es la presencia de planetas angulares. Si uno de los ejes tiene varios planetas cerca de sus ángulos y el otro no tiene ninguno, el eje con planetas va a ser el eje más activo, el que más se expresa en la vida cotidiana, el que genera más movimiento visible. Esto no significa que el otro eje sea irrelevante, pero sí que el primero va a dominar la experiencia de la persona durante periodos largos de su vida. La segunda forma es mirar los regentes de los ángulos. El planeta que rige el signo de cada ángulo tiene una relación especial con ese eje. Si el regente del ascendente está muy fuertemente aspectado, muy prominente en la carta, el eje ASC-DSC va a tener un peso mayor. Si el regente del MC o del IC está en una posición angular o en aspecto con muchos planetas, el eje IC-MC será el dominante. La tercera forma es mirar la historia vital de la persona. Los ejes que están más activos en la vida de alguien son casi siempre los que han generado más movimiento, más crisis y más aprendizaje. En consulta, cuando una persona describe repetidamente temas de relaciones, de identidad y de encuentro con el otro, el eje ASC-DSC está dominando. Cuando los temas predominantes son la carrera, el origen familiar, la vocación y el sentido, el eje IC-MC está más activo. Y la cuarta forma, que es la más sutil pero también la más reveladora, es observar donde la persona tiene más resistencia a trabajar. El eje que más resistencia genera es generalmente el que tiene más material no integrado, más proyección activa, más polaridad escindida. Y eso, paradójicamente, suele ser también el eje donde está el mayor potencial de crecimiento. Bloque 11. Cierre, los ejes como eje de la existencia. Llegamos al cierre de este capítulo, que es también el cierre de la sección teórica fundamental del curso. Y quiero terminar con algo que espero que se lleven como la idea más importante de todo lo que hemos visto hoy. Las 6 polaridades que trabajamos en este capítulo no son 6 descripciones de tipos de personas. Son 6 formas distintas que tiene la existencia de plantearle al ser humano la misma pregunta fundamental: ¿puedes vivir en la tensión sin necesitar que desaparezca? Aries Libra pregunta si puedes ser tú mismo y estar genuinamente en relación. Tauro Escorpio pregunta si puedes cuidar lo que amas y al mismo tiempo soltarlo cuando es necesario. Géminis Sagitario pregunta si puedes explorar sin perderte y tener dirección sin cerrarte. Cáncer Capricornio pregunta si puedes sentir profundamente y al mismo tiempo construir con solidez. Leo Acuario pregunta si puedes brillar individualmente y al mismo tiempo servir a algo más grande que tú. Virgo Piscis pregunta si puedes ser preciso y al mismo tiempo abierto a lo que no tiene forma. No se trata de elegir un lado. Eso siempre produce excisión, y la excisión siempre produce sufrimiento. Se trata de encarnar la tensión creativa. De aprender a moverse entre los dos polos con la suficiente conciencia como para saber en cada momento cuál de los dos necesita más espacio, sin que esa elección coyuntural implique abandonar el otro para siempre. Ese trabajo de integración no termina. Pero cada vez que se hace un movimiento consciente en esa dirección, la vida se vuelve un poco más coherente, un poco más propia, un poco más libre de los automatismos que repiten una y otra vez el mismo patrón sin que nadie los eligiera. Eso es lo que los ejes tienen para ofrecer cuando se trabajan en profundidad. En el próximo capítulo vamos a entrar en los planetas en los ejes, que es donde toda esta base teórica se vuelve más específica todavía. Vamos a ver cómo cada planeta modifica la expresión de las polaridades que hemos visto hoy, cómo se comportan en cada ángulo, y qué recursos y desafíos específicos añaden a la carta. Si este capítulo te dio el mapa de los territorios, el siguiente te va a dar las criaturas que los habitan. Nos vemos ahí.